Bueno, la idea de hoy es básicamente, a ver, la clase pasada empezamos con grafos, que es como el gran tema de lo que viene de ahora en adelante. No vamos a hablar de nada más que no sean grafos, algoritmos sobre grafos, y etcétera, cosas sobre grafos. El tema es que con lo que vimos hasta ahora es como, bueno, ok, tenés un grafo. Y ahora la idea es, bueno, empecemos a poder hacer cosas con los grafos. Y el chiste básicamente con un grafo es que tiene entidades que se relacionan de una manera. Entonces queremos hacer cosas con estas relaciones especialmente. ¿Sí? Entonces, algo que vamos a querer hacer en esta estructura es poder recorrer el grafo. ¿Sí? No es lo único que vamos a poder querer hacer en general, pero es algo bastante útil. ¿Sí? Queremos recorrer este grafo. Entonces, obviamente, una de las formas que habíamos mencionado es simplemente iterar como iteraríamos en un hash, por ejemplo, sin ningún tipo de relación. O sea, itero y digo, bueno, veo el vértice A, después el C, después el H, el E, el F, el G, el B y después el D. ¿Sí? Y no importa. Eso obviamente es iterarlo, pero obviamente no tiene ningún tipo de relación con las aristas, o sea, las relaciones. No me estoy moviendo con nada que tenga que ver con cómo está estructurado el grafo. Entonces, ahora lo que vamos a ver hoy, toda la clase, es básicamente eso. ¿Sí? Entonces, yo para no olvidarme, me voy a que no me esté comiendo de nada. Dame nada más un segundito. Ahí está. Bueno. Entonces, en sí vamos a tener dos tipos de recorridos. Voy a después mencionar al final un tercer recorrido, pero que no es tan importante. Lo podemos llegar a utilizar en alguna aplicación, posiblemente. Es muy fácil de explicar, pero no es necesario meterse demasiado en la teoría para que se entienda. Pero inicialmente tenemos dos recorridos. Uno que es por ancho, o sea, se va a ir moviendo lo que se dice radialmente, y otro es por profundidad. ¿Sí? Se va a mover priorizándolo, irnos en profundidad en el grafo. ¿Sí? Entonces, uno se llama... No, ya está. BFS, ¿sí? Voy a escribir bien cómo es. Y el otro, este es el de ancho, ¿sí? Y después, DFS es dev. Breadth First Search y Depth First Search, lo cual es medio raro porque no son una búsqueda de nada, pero bueno, son recorridos. En inglés, la palabra recorrido, que incluso se puede ver para el caso de árboles también, por si alguien lo quiere, le interesa buscar algo en internet, es traversal. ¿Sí? Nada más lo menciono. O sea, si en algún momento buscan algo y les aparece graph traversal, está hablando de esto, de los recorridos BFS y DFS, o tree traversal está hablando de in-order, post-order, in-order, post-order, pre-order y por niveles también. ¿Sí? Entonces, díganme ustedes por cuál de los dos prefieren empezar. Es exactamente lo mismo. Vamos a empezar a hablar de esto al final, después vamos a ver tema código. BFS. Veo mucho que dicen BFS. Ok. BFS. BFS además está arriba. Bien. Vamos a ir primero por el que va en ancho. La idea es básicamente lo que digo de movernos radialmente. Eso quiere decir, vamos a usar un color. Supongamos que voy a empezar en el vértice A, porque siempre empecemos en el vértice A o en el vértice 1 porque pintó, pero bueno, o sea, podríamos empezar por cualquiera, pero imagínense que yo quiero empezar mi recorrido en el vértice A, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es moverme radialmente, ¿sí?
Eso quiere decir, obviamente los que estén más alejados los vamos a ver más tarde, los que estén más cerca los vamos a ver antes, ¿sí? Y no hay ningún tipo de orden preestablecido. O sea, a B o a D los puedo ver en el mismo, o sea, en B primero y D después o al revés, ¿sí? Y después la idea es que vamos a también hacer lo mismo con C, F y E. ¿Sí? C, F y E, si vemos, están un pasito más afuera. Entonces, vamos a verlos a esos tres. ¿En qué orden? No es relevante, no es importante. Lo que importa es que nos estamos moviendo de esta forma radial. ¿Sí? Y después, H y G están todavía un paso más lejos, entonces a esos los vemos después. Y así con esto. Entonces, por eso es que decimos que se mueve radialmente. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos esto, no? Entonces, lo que vamos a hacer es usar un TDA cola de forma auxiliar. Lo que vamos a hacer inicialmente, además, es también, yo quiero guardar información. Obviamente lo que yo voy a dar ahora es el esquema completamente genérico. O sea, yo voy a buscar una cierta información que después cuando yo quiero hacer cosas tal vez no me sirve toda la información. Tal vez como, bueno, entonces obviamente cuando yo vaya a ejercicios particulares no me voy a quedar con todo, porque no me va a servir. Eso lo van a ver después también en la práctica o la clase que viene, yo les voy a mostrar un ejemplo en el cual no necesito todo lo que yo quiero conseguir. A veces necesito poco y nada. ¿Sí? Entonces yo les voy a dar el esquema genérico en el cual nosotros recorremos y queremos poder reconstruir el camino y además una información adicional que luego nos va a servir en futuras clases. ¿Sí? Entonces, las dos cosas que vamos a querer calcular son, bueno, voy a dejarlo en azul, los padres y lo que vamos a llamar un orden o un tiempo, como queramos llamarlo. ¿Sí? Orden. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien qué es cada cosa. Que en particular en BFS, orden va a ser en realidad lo mismo que distancia, por lo menos en cantidad de saltos. ¿Sí? Porque después vamos a hablar mucho más largo y tendido sobre el tema de distancias. Entonces, aparte de esto, voy a tener un TDA cola que supongan que yo guardo acá. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es inicializo que el padre de A, que es la raíz de este recorrido que voy a hacer, no tiene padre. No tiene padre en el recorrido. Nadie, no fui desde nadie. Y definimos que su orden es 0. Que si lo pensamos al orden como distancia, tiene sentido. A está a distancia 0 de sí mismo. Y encolamos A. Y con esto ya terminamos el setup del algoritmo. Ahora empezamos a iterar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mientras la cola no esté vacía, lo que voy a hacer es desencolar. ¿Sí? Desencolo. Bien. Desencolo acá A. Lo que voy a hacer es fijarme para cada uno de sus adyacentes, ¿sí? Para cada uno de sus adyacentes, que son B y D, voy a ir en ese orden, B y D, pero no tiene por qué ser en orden alfabético. Por cada uno de sus adyacentes se va a fijar. Primero, si ya está visitado. Entonces, para eso vamos a necesitar también saber quiénes están visitados, ¿sí? Esto va a ser un conjunto, puede ser un diccionario, puede ser un conjunto, yo voy a dejarlo como si fuera un conjunto nada más y voy a poner quienes fueron visitados. Entonces voy a dejar el vértice A inicialmente, ¿sí? El vértice A también lo puse inicialmente. Entonces, B no fue visitado, ¿sí? Porque no está en el conjunto de visitados. Entonces, lo visito. ¿Qué hago? Lo marco como visitado. Le digo que su padre es el vértice que acabo de desencolar, que es A, ¿sí? Porque vine a través de él. Entonces, el padre de B es A. Y su orden, el orden de B, es el mismo que el de A, pero más 1. Entonces, el orden de B es 1. ¿Sí? Esa es nada más la idea. Y en Colobe, hago lo mismo con D. ¿Sí? Voy con D, me fijo, ¿D fue visitado? No. Entonces, como no fue visitado, lo marco como visitado, le digo que su padre es A también, porque estamos
Estamos viendo, en todo momento estamos parados sobre A, porque lo acabo de desencolar. Su padre es A, y su orden es el de su nuevo padre, más 1, que es 1. Sí, perdón si eso no parece un 1. 1. Creo que eso parece menos un 1, pero bueno, créanme, es un 1. ¿Sí? Ok. Ahora ya terminé y lo encolo. Bien. Entonces, ahora terminé de ver todos los adyacentes de A, termino. Bueno, prosigo. Ahora desencolo, porque la cola no está vacía. Desencolo a B. ¿Sí? Ahora ya no estoy más parado en A. Desencolé a B. Entonces, ahora me fijo todos los adyacentes de B. Voy a hacerlo en orden contrarreloj, nada más por seguir algún tipo de orden, pero no tiene por qué ser así. Vemos A. A ya fue visitado. Sí, listo, no hago nada. D ya fue visitado, o sea, está. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no hago nada. Y después voy C. C no fue visitado. Entonces, su padre ahora es B. Y su orden es el de este padre, o sea, B, más 1. 2. Y encolo a C. Y ya está. Y con eso ya terminé de ver todos los adyacentes de B. Entonces, desencolo nuevamente, voy a borrar a los dos para dejar nada más a C. Desencolo a C, perdón, desencolo a D. Desencolo a D. Y ahora me fijo de vuelta sus adyacentes. A ya fue visitado. Pongámosle E no fue visitado. ¿Sí? Porque no está en el diccionario, en el conjunto de visitados. Entonces, lo dejo acá. ¿Sí? Y digo que su padre es D y que su orden es el de B más 1, el de D más 1. Y encolo a E. Me fijo a F, con F me pasa lo mismo. No fue visitado. Y el orden queda como el de D más 1. ¿Sí? Por favor, o sea, escríbanme acá, yo estoy revisando acá en el chat si alguien tiene alguna duda o algo. Creo que más o menos es relativamente sencillo, pero cualquier cosa, deténganme. Entonces, ahora, perdón, seguimos, B ya está visitado, entonces a B lo obviamos y terminamos con todos los adyacentes de D. Entonces termino, ¿sí? Entonces ahora desencolo, perdón, me olvidé de encolar antes a F. Ahora desencolo a C. C, me fijo sus adyacentes. B ya está visitado, H no. Entonces marco que H está visitado, que el padre de H es C y que el orden de H es el de C más 1. ¿Sí? Ok. Y encolo H. Entonces, ahora, no tiene más adyacentes C, termino. Voy con E. E, me fijo todos sus adyacentes. D ya está visitado, no hago nada. Ya está, terminé con E. Desencolo de vuelta. Voy a dejar un poquito más. Desencolo a F, si estoy acá. F. Me fijo sus adyacentes. D ya está visitado. H ya está visitado. G no está visitado. Entonces, voy a marcar a G como visitado. Voy a poner, perdonen, acá G, que su padre es F. Y G está a distancia, perdón, está en orden 3, porque es el de F más 1. 3. Listo. Entonces, ya terminé con F y encolo a G. Desencolo H. Se fija, C ya está visitado, F está visitado, G está visitado, no hago nada. Desencolo a G, me fijo sus adyacentes. F está visitado, H está visitado, terminé. ¿Sí? Y con eso, o sea, como la cola ahora me quedó vacía y obviamente visité todos los vértices, termino el recorrido. ¿Sí? La columna padres sería solo para saber el orden
del padre. No, no es solamente por eso, porque podríamos saberlo simplemente con este otro. El tema es que este diccionario de acá, esto va a ser un diccionario, nos permite reconstruir el camino. Si yo quiero ver cómo llegar, por ejemplo, en este recorrido, cómo hice yo para moverme desde A hasta G, lo que tengo que hacer es ver la inversa. ¿Cómo hago? Me fijo, ¿quién es el padre de G? F. ¿Quién es el padre de F? D. ¿Quién es el padre de D? A. ¿Quién es el padre de A? Perdón. ¿Quién es el padre de A? Nadie. Entonces el recorrido es A, D, viene F, G. ¿Sí? El diccionario de padres nos permite reconstruir el camino. El diccionario de orden nos va a servir para otras cosas que no vamos a ver mucho todavía. ¿Sí? Lo vamos a ver dentro de un par de clases. En el caso de BFS tal vez es más o menos intuitivo que nos da directamente la distancia. Si a mí no me interesa saber las distancias, o sea, a distancia en cantidad de saltos. Si no me interesan, no lo calculo. ¿Sí? Con esto no estás perdiendo la conexión. Yo en este caso lo único que hice es hacer un recorrido. Yo no recorro necesariamente todas las aristas. ¿Sí? O sea, no podría haber puesto más aristas por acá y está todo bien. Yo no voy a recorrer por todas las aristas. Yo simplemente quiero ir a cada vértice una y solo una vez. ¿Sí? Entonces, esto, básicamente, este recorrido BFS me genera un árbol, digamos, desde A. Este árbol no tiene por qué ser binario, probablemente me quede binario nada más porque, por cómo es el grafo. B, C por acá, E, F, G, y C tiene como hijo AH. Ahí está. Eso sería una... quedó binario de casualidad, no necesariamente tiene que ser. No es obligatorio recorrer todas las aristas. No, para nada. Incluso, el grafo podría ser mucho más denso. Justo yo dibujé un grafo que es muy poco denso. Extremadamente poco denso. En particular, BFS nos va a dar el recorrido con menor longitud de aristas. O sea, menor cantidad de aristas. Entonces no tienen... Perdón. Estuve toda la semana bien con esa alergia y ahora me está atacando de vuelta. Si el grafo tuviera pesos, y considero los pesos como distancias, este algoritmo no lo tiene en cuenta. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Por ahora estamos con esto. Entonces, bueno, si yo fuera a H a través de F, sería lo mismo. ¿Sí? Obviamente voy a considerar solamente uno de los dos casos. Sí, pero entiendo yo que sería lo mismo. Y se dio que primero que elegía el camino a través de C por pura casualidad. ¿Sí? Porque fíjense que radialmente es lo mismo. ¿Sí? C y F están a la misma distancia, digamos. Entonces, que yo justo haya elegido ir a H a través de C, pura casualidad por cómo soy el recorrido, y no me debería importar. ¿Sí? Entonces, esto es lo único que hace el recorrido. Me recorre el grafo enteramente, o sea, pasa por todos los vértices. O digamos más específicamente, me va a recorrer todos los vértices de esta componente conexa o, en el caso de un grafo dirigido y en una forma más general, a todos los vértices a los que llego desde el origen, ¿sí? O sea, desde este vértice. En el caso de un no dirigido, es a todos los de su misma componente conexa. Al caso de dirigido, va a ser, bueno, hasta donde llegue. ¿Sí? O sea, el algoritmo es exactamente igual si el grafo es dirigido, ¿eh? No cambia ni una sola coma lo que acabo de hacer. Obviamente voy a llegar potencialmente a menos vértices. Y si hubiesen más componentes conexas, acá depende de lo que yo quiera hacer. Si yo lo que quiero es recorrer a partir de A, no cambia en nada, no cambia en absolutamente nada porque desde a W y a Z no llego y punto. ¿Sí? Ahora, si yo lo que quería era recorrer todo el grafo,
haciendo un BFS. A veces no me interesa si hago BFS o DFS, yo solo quiero recorrer todo el grafo. Bueno, ahí me voy a tener que fijar, esto después lo vemos con el código, ¿sí? Pero lo que yo me voy a tener que fijar es, ok, aplico BFS desde A. Bueno, yo lo que voy a tener que hacer es iterar a través de todos los vértices en como esto sería BFS, ¿sí? O sea, esto que acabo de hacer yo es BFS. Bueno, voy a tener que hacer una función que vaya llamando a BFS con distintos orígenes, ¿sí? Si haya, o sea, empieza por A. Después cuando se fije en B, B ya fue visitado, entonces no lo voy a seguir, no voy a aplicar de vuelta al recorrido. En C tampoco, D tampoco, F tampoco, H tampoco, etc. Cuando llegue a W, W no va a estar visitado, sino va a estar acá. Acá no va a estar. Como no va a estar, voy a llamar a W, que va también a visitar a Z. ¿Sí? Eso depende de lo que yo necesite hacer. Por ejemplo, hoy en la práctica van a tener un caso en el que tienen que hacer algo como eso. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió más o menos cuál es la idea de BFS? Después de vuelta vamos a ir a tema código. Me quiero fijar nada más si... Ok. Si no hay preguntas, voy a... A mí no me quedó todo claro cómo es el uso de la cola. O sea, la cola solamente la uso para mantener el orden, porque si yo usara una pila, empezaría a ver cosas que están más lejos antes que cosas que están más cerca. ¿Sí? O sea, el chiste de esto es que la cola nos va a asegurar de mantener las cosas, bueno, es una estructura FIFO, ¿sí? O sea, va a salir lo primero que entró. Entonces, me voy a asegurar que lo primero que salgan sean cosas más cercanas. Si usara una pila en vez de una cola, saldrían cosas más lejanas antes que cosas más cercanas, porque empezaría a poner cosas que van más lejos y las sacaría antes, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la idea. Cola es nada más para... Si la cola no está vacía, es porque tengo cosas para revisar. Yo voy encolando nada más para decir, ok, tengo que ahora ver este otro vértice. Y nada más. ¿Sí? Ahora, igual vamos a... Entonces, perdonen, voy a... Ahora vamos con DFS. Y voy a borrar estas aristas que agregué de más, pero... O las puedo dejar. Supongamos que dejo estas aristas. Es lo mismo, ¿sí? No va a cambiar en sí la idea. Vamos a volver a poner el mismo colorcito. Voy a dejar los visitados. Padres y orden. Entonces, acá no vamos a usar una cola. Hay dos formas de implementarlo. Esto es hacer lo mismo que BFS, pero con una pila. Yo les diría no hagan esto porque como que le quita un poco el chiste. O sea, se puede hacer, pero solamente tiene sentido cuando no puedo aplicar recursividad. Y esos son pocos escenarios, la verdad. Así que lo que vamos a hacer es hacer recursivamente esto. Se puede reemplazar haciendo como si fuera un BFS con una pila, pero lo más natural en realidad es hacerlo recursivo y en todos lados lo van a ver recursivo probablemente. Entonces, más allá de eso, la idea es muy similar. Yo voy a tener mis tres diccionarios, o bueno, el primero es un conjunto, y lo que voy a hacer es, empiezo por A, ¿sí? Entonces, veo A, lo marco como visitado, pongo como padre non, y su orden es 0, nada más, ¿sí? Esto, y ya está, ya pongo el setup de todo el ejercicio. Entonces, llamo para el vértice A. ¿Qué es lo que va a hacer A? Se va a fijar, para cada uno de sus vértices, si alguno no está visitado, llamo recursivamente. Entonces, supongamos que voy por B, ¿sí? Elijo B larga. B no está visitado. Entonces, lo visito, llamo recursivamente. Marco como visitado, primero pongo como que su padre es A, que su orden es el de A más 1,
y ahora llamo recursivamente. ¿Sí? Entonces, ahora llamé recursivamente para B. Y hace lo mismo B. Dice, ok, bueno, ¿está A visitado? Sí, entonces lo ignoro. ¿Está D visitado? No. Entonces, voy a decir que perdón, el padre de D es B. A D lo voy a marcar como visitado. Y el orden de D es 2. Entonces, ahora llamo recursivamente para D. ¿Sí? El padre de D no es A porque yo todavía no, o sea, yo estoy en A, me fijo a B, o sea, me fijé B porque pintó, o sea, pude haberme fijado D primero, pero me fijé B. B y llamé recursivamente. Entonces, ahora estoy en B y me fijo los adyacentes de B. Entonces, ahora estoy en B, perdón, ahora estoy en D, ¿sí? Entonces, estoy en D, me voy a fijar sus adyacentes. Pongámosle A de vuelta, está visitado, no hago nada. Me voy a fijar F, porque pintó, ¿sí? Me fijo F, no está visitado. Entonces, lo visito, marco que es su padre, voy a decir que el orden de F es 3. Lo visito. Ahora estoy en F. Si voy marcando cómo voy avanzando, después voy a volver para atrás. Estoy en F. Me fijo sus adyacentes. Pongámosle que me fijo H primero, ¿sí? Me fijo H. H no está visitado. Entonces, lo visito. El padre de H es F. El orden de H es 4. Entonces, ahora estoy en H. Voy a G, pongámosle, ¿sí? Voy a G. O fijémonos, F ya está visitado, no hago nada, voy a G, ¿sí? Voy a G, que no está visitado, entonces lo marco como visitado. G es, su padre es H, y su orden es el de H más 1. Voy a G. O sea, me metí recursivamente. Y en el caso de cuando no tenés más adyacentes no visitados, vamos a volver en la recursividad. O sea, literalmente eso es lo que va a pasar con G. Estoy en G. H ya fue visitado. F ya fue visitado. Termino con F, con G. Vuelvo atrás en la recursividad. O sea, vuelvo a H. H se fija entre sus adyacentes. Pongámosle F ya está visitado. Se fija en C. ¿Sí? Entonces, ahora va a marcar a C como visitado. El padre de C también es H. Y C tiene el orden de H más 1. 5. Llamamos recursivamente para C. Estoy en C. Me fijo sus adyacentes. Me fijo. B larga, ya fue visitado. D, ya fue visitado. F, ya fue visitado. H, ya fue visitado. Todos fueron visitados, terminé con C. Vuelvo en la recursividad, vuelvo a H. H ya no tiene más adyacentes, entonces terminé con H. Vuelvo en la recursividad, vuelvo a F. Estoy en F. Me fijo, ya había visto a G, perdón, ya había visto a H, nada más. Solamente había visto a H. D ya fue visitado, C ya fue visitado y G también ya fue visitado. Tanto C como G fueron visitados cuando me moví en profundidad. ¿Sí? Entonces, vuelvo en la recursiva, vuelvo a D. A D le queda un adyacente todavía, que es E. Entonces, lo visito. Marco todo esto. Y el orden de es el de D más 1. Entonces, ahora me llamo recursivamente a E. E se fija en sus adyacentes, D ya fue visitado, termina, vuelve a D. ¿Sí? Volvemos en la recursividad a D. Con D ya terminé de ver todos los adyacentes, supongamos me fijo B larga de vuelta, no sé lo que fue, o me fijo A, cual sea. Termino, vuelvo recursivamente, o sea, vuelvo en la recursividad, no es que llamo recursivamente, vuelvo. Volví a B, ahora me fijo C, ya está visitado también, termino, vuelvo a A se va a fijar en su otro adyacente, que es D. D ya fue visitado, terminé. ¿Sí? Y entonces acá tenemos, acá se forma este otro árbol, donde tenemos A,
con B, que va D, que va E, que va F, F va a H, que va a G y va a C. Sí, pongámosle que esto fuera como un arbolito, pero lo dejé medio así. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? Esto es pensado con el diccionario de padres. ¿Sí? Me fijé en eso. Entonces, ya con el diccionario de padres, acá de vuelta me puedo volver a fijar. Me puedo reconstruir caminos. Y el diccionario de orden no queda muy claro para qué lo voy a usar. Lo vamos a ver en algoritmos que vienen más adelante. ¿Sí? Entonces, un segundito que me voy a fijar que no me esté comiendo nada de lo que tenía para decir. Entonces, casos en los que nada más tienes... A ver, muchas veces puede pasar que yo quiero hacer un recorrido y me da lo mismo si hago BFS o DFS. ¿Cuál tienen que hacer? Usen el que más les guste. Esa es la respuesta. Yo soy más fan de DFS, ahora van a ver por qué, porque es así de cortito. Pero entiendo que hay gente que dice, recursividad, y se espanta y prefiere ver BFS. Cada uno hace lo que quiere. Entonces, ahora, aplicaciones en las cuales solamente se puede usar BFS, principalmente BFS sirve cuando yo quiero saber el tema de las distancias en cantidad de aristas. En ese caso, lo más lógico es hacer un recorrido BFS. O cuando quiero esta cosa radial, donde quiero asegurarme que lo más lejano se vea más tarde. DFS sirve para un par de algoritmos que van a ver en la práctica dentro de unas 2 clases, creo, 2 o 3 clases, que es para detectar lo que habíamos mencionado antes, las componentes fuertemente conexas, y otro tipo de vértices que se llaman vértices, que son puntos de articulación. Y después en lo que se llama circuito de Euler, se puede resolver haciendo un DFS. DFS también lo vamos a usar cuando tengamos que hacer cosas, lo que se llama fuerza bruta, entre comillas. Tenemos que generar en general, todos esos tipos de algoritmos se implementan de forma recursiva, y en grafos lo recursivo en general es un DFS directamente. Por eso. Eso después igual lo vamos a ir viendo con el correo de las clases, pero para que vean, porque muchas veces uno piensa, DFS no me sirve para nada con respecto a BFS, y sí sirve. BFS, no sé, en realidad tiene una ventaja bastante clara. Después, bueno, cada uno hace el que más le guste. Después, a mí me parece que DFS es una forma bastante natural que tiene que ver con cosas de movimientos. Por ejemplo, voy a contar una anécdota de la vida real que va a demostrar lo quemado que estaba yo. Cuando todavía se podía viajar y esas cosas, me fui hace casi 3 años a Nueva York y estaba en el Museo Metropolitano y estaba moviéndome a través de las distintas salas del museo, que es gigantesco, está buenísimo, se los recomiendo a quien sea que si alguna vez van para allá. Bueno, y me empecé a mover y de repente me di cuenta que uno podría modelar el museo como un grafo, y mi forma de moverme era DFS, porque yo me estaba moviendo en profundidad. Yo no es que me movía, empezaba pongámosle en la entrada, y me iba a la sala más cercana, y después volvía y me iba a la segunda sala más cercana, y después volvía y me iba fijando radialmente e iba volviendo. Uno se va metiendo y se va metiendo y simplemente se fija de no meterse de vuelta en lugares a los cuales ya se metió. Y después vuelve para atrás, muchas veces. O simplemente, bueno, volvemos a la entrada y vemos qué onda, ¿sí? Pero es una forma bastante natural también de hacerlo. Otra forma, y si posta, yo en un momento estaba re quemado, o sea, fíjense, estaba hace 5 horas en un museo, así que empecé a flashear esas cosas, no está bueno. Y también, por ejemplo, las tabs de los navegadores, de los browsers, se manejan pensando en esa lógica. Uno en general quiere ver las cosas que acaba de... O sea, si ustedes abren ahora una pestaña en Chrome o Firefox o lo que fuere, abren ahora una pestaña y se meten en Wikipedia. Y en Wikipedia hacen control, clic, alguno se le va a abrir al lado. Y si después hacen control, clic a otra parte, se les va a abrir al lado de ese.
Y si van a la segunda y hacen control clic a algún otro link, y así se le va a abrir justo al lado, no al final. No es que se les van encolando las cosas, sino que se le van abriendo al lado, porque uno en general quiere tener, me quiero meter más en profundidad a este tema, por ejemplo. ¿Sí? Sí, sí, no me quería poner en modo cheto, decir command en el caso de Mac, sí. Simplemente el chiste de abro un tab directamente. No, o sea, esto no depende del sistema operativo, lo que yo estoy diciendo. Esto depende del navegador. Incluso tengo un amigo que configuró el navegador para que se le pongan todas al final y después se dio cuenta que su cerebro explotó. Porque no encontraba nada. Porque nuestro cerebro funciona de esta forma muchas veces. Entonces, hacer este tipo de cosas más DFS, más en profundidad, es algo bastante más natural para muchas cosas. Ya sé que todavía no llegaron al punto de decir que la recursividad es natural y por mala suerte, o sea, que hay un tema que durante mucho tiempo estaba en una materia, después bajó algoritmos 2 y después lo volvimos a mandar a la materia original, que era lo contrario a recursividad, y viendo eso y se daban cuenta que ahí les explotaba la cabeza que recursividad la idea era más natural. Pero bueno, son las desventajas de las cosas. Entonces, esto es todo lo que hay para DFS y BFS. Ahora vamos a ver un par de ejemplos con código, pero... Un segundito. Se me apagó esto. Lo último que quería mencionarles es otro tipo de recorrido que no nos vamos a adentrar en ningún tipo de teoría, ni nunca se los vamos a tomar seguro en un parcialito, pero tal vez en un TP está bueno y realmente son 5 líneas de código en las cuales se escribe esto. El último recorrido con el que podemos hacer las cosas, en general, se llama Random Walk. Hay un montón de teoría, más que nada probabilística, en la cual obviamente no nos vamos a meter de qué implica esto, donde básicamente lo que vamos a hacer es movernos de forma completamente aleatoria, respetando las aristas. Supónganse que empiezo en A y de A me voy a D, de D me voy a C, de C me voy a B, de B me voy a D, de D me voy a E, de E me voy a D, de D me voy a A, de A me voy a B, de B me voy a C de vuelta, de C me voy a F, de F me voy a H, de H me voy a C, etc. ¿Sí? Acá no importa si ya visité a alguien, yo vuelvo a moverme, es completamente aleatorio, yo voy para acá, voy para acá, voy para acá, voy para acá, siempre respetando que haya una arista que me nos conecte, ¿sí? Entonces, y así me voy moviendo, completamente aleatorio, obviamente con un largo fijo, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es mantener un largo fijo de este recorrido aleatorio. ¿Para qué se usa? Este tipo de recorridos nos da mucha información sobre el grafo, muchas veces, ¿sí? Y además, al tener una cantidad de pasos fijos, es bastante estable en cuánto tiempo tarda. Entonces es un algoritmo que ayuda mucho en aproximaciones. Y cuando el grafo es muy, muy grande, tal vez eso conviene más. Esto no me asegura que yo visite todos los nodos y no es lo que me interesa. En este tipo de recorridos no me interesa visitar todos los nodos. Me interesa conseguir otro tipo de información. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué cosas puede conseguir? Puede conseguir información sobre qué vértice es más parecido a qué otro vértice, básicamente. Si yo empiezo desde A y empiezo a recorrer, hago muchos de estos recorridos aleatorios empezando desde el vértice A, lo más probable es que aquel vértice que más veces se repita sea el que sea más parecido a. Eso es algo que está entre los apuntes que hay en el sitio, hay uno que explica esto. Esto es lo que se llama PageRank personalizado o SIMRank. También sirve para sistemas de recomendación y cosas por el estilo, ¿sí? Esto es algo con lo que estuvieron trabajando el cuatrimestre pasado, por ejemplo. Es aplicar un par de veces este tipo de lógica, que no es muy complicada, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir. Uy, compartir acá. Ok. Y vamos a compartir
Ok, entiendo que ya se está pudiendo ver. Entonces, ahora vamos a trabajar con, de las redes de ejemplo, una red de actores, ¿sí? Que es básicamente una red de quién actuó con quién en alguna película, ¿sí? Y vamos a ver, con esto se puede conseguir, por ejemplo, bueno, cuáles son los grados de separación de Kevin Bacon, tranquilamente, ¿sí? Incluso con lo que vimos hoy, tranquilamente podríamos hacer ese tipo de cosas. Y vamos a ver un poquito de eso. Entonces, un segundito que voy a borrar cosas que me quedaron del cuatrimestre pasado, excepto esto, que esto es muy importante. Entonces, vamos a ver BFS primero. Si acá tenemos simplemente que obtengo los actores, lo voy a dejar un poquito más grande, ahí. Y voy a obtener padres y orden, voy a hacer de BFS desde Bacon Kevin. Vamos a imprimir los padres y vamos a imprimir el orden, ¿sí? Esto para mostrar, y esto vamos a reconstruir el camino literalmente haciendo eso que les dije de irle dándole la vuelta para atrás. No hay más vuelta que eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, lo llamé BFS acá, sí, BFS. Entonces, primero, bueno, me creo mi conjunto de visitados, lo que les mostré antes, y esto es un diccionario, ¿sí? Diccionario en Python. Lo mismo acá, un orden, ¿sí? Esto es lo mismo que un hash crear, pero en Python. ¿Por qué decidieron usarlo con llavecitas? Qué sé yo, no sé. No fui yo quien lo diseñó. Entonces, primero, digo que el padre de origen, esto es lo mismo que decir hash guardar origen. No es el equivalente de null en Python, ¿sí? Entonces, digo que el padre del origen, este que me pasan por parámetro, es el A de nuestro ejemplo anterior, es nadie, que su orden es 0, ¿sí? Y lo marco como visitado. Y ya está. Y una cosa, acá yo voy a hacer una cola que implementé yo, pero hay una cola ya creada, que es collection, que se llama DQ, pero es una cola, es básicamente una lista doblemente enlazada, básicamente. Y poco más. No usen Q, no usen Q. O sea, se los pongo acá, no se los puedo poner en negrita porque no me deja, pero no usen Q, porque Q de Python, esto no está muy bueno, pero Q de Python es para una... les va a andar, o sea, localmente a ustedes les va a andar, pero les va a andar muy lento, porque la cola esta es para otro tipo de cosas. Es para este tipo de lo que habíamos mencionado, que hay programas que pueden correr todos al mismo tiempo y que se tienen que comunicar entre sí. Bueno, se comunican muchas veces a través de lo que se llaman colas de mensajes. Bueno, Q de Python es una cola de mensajes. Y hay dos tipos, una para procesos y otra para hilos, no importa. Pero lo que sí cabe recalcar es que esto hace que ande más lento, porque obviamente comunicar cosas tarda, implica hacer cosas a nivel sistema operativo y etc. Ustedes no lo van a notar porque esa cola es una estructura FIFO, pero cuando lo manden al corrector automático les va a decir que tarda demasiado. Y obviamente uno no va a fijarse, bueno, es una cola, qué sé yo. Entonces, se los estoy diciendo ahora. Pueden usar lo que, o sea, pueden usar las que se implementaron alguna cola en algoritmos 1, úsenla, está todo bien. Mientras se aseguren que cumpla con las complejidades, está todo más que bien. Pero bueno, o sea, se los marco porque uno va a tender a decir, bueno, uso la Q de Python. No, usen la que se llama DQ. ¿Sí? Yo acá no la estoy usando nada más porque quiero mantener mi código más pseudo código, aunque ejecute, y yo me implementé la cola en Python y ya está. Pero bueno, quiero recalcar esto. Esto obviamente no tiene nada que ver con una cuestión teórica, esto simplemente no les va a pasar las pruebas, porque les va a decir que tarda demasiado. Bueno, después de esa advertencia, encolo al origen, ¿sí? O sea, lo marqué como visitado. Puse que su orden es 0, puse que no tiene padre y además lo encolo. Lo mismo que habíamos dicho antes.
Entonces, ahora, mientras la cola no está vacía, desencolo, y para cada uno de sus adyacentes, si me fijo, le pregunto al grafo, che, ¿cuáles son los adyacentes de este vértice que acabo de desencolar? Inicialmente va a ser el origen. Bueno, a cada uno de ellos, si no está visitado, le marco que su padre es este que acabo de desencolar, le marco que su orden es el orden +1, lo marco como visitado y lo encolo. Sí, toda la grata esa. Cuando la cola pase a estar vacía, devuelvo padre y orden, sí, porque en Python puedo volver más de una cosa y está todo bien. Y acá las recupero. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Estamos bien? Como diría Carlitos Galá. ¿Estamos o no estamos? Creo que sí. Sí, o sea, literalmente lo mismo que dije antes, lo pasé a código. Y en Python eso es bastante fácil. Así que, ojo en pseudo-Python. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, es un buen momento. Porque la práctica va a seguir de largo con esto, ¿eh? No es que... o sea, así que más vale que esto quede claro. Ahora lo ejecuto y vemos cuál es el resultado y toda la perorata. Sí, grafo, o sea, adyacente nos devuelve los adyacentes que son de este vértice. Ponele que devuelve una lista. Sí, devuelve una lista. No, no es tan importante, puede devolver lo que fuere. Mientras sea iterable, está todo bien. ¿Sí? Entonces supongamos que esto devuelve una lista con todos los vértices que sean adyacentes. Entonces, ahora primero lo ejecutamos. A ver si puedo. Ah, sí puedo aumentar. Tac, ahí está. Bueno, obviamente el diccionario es bastante grande, donde Kevin Bacon, perdón, o sea, aparece en este formatito porque, bueno, es lo que hay. ¿Sí? Kevin Bacon no tiene padre, y además después Bruce Mark tiene como padre Kevin Bacon, Bruce James Michael tiene como padre a Kevin Bacon, así Champagne, Kevin Bacon, así Benicio del Toro tiene como padre a Champagne, y así, etcétera. ¿Sí? Entonces, después podemos ver los órdenes, los órdenes no serían más que el Kevin Bacon number. Obviamente este es un set reducido, entonces por eso en general los números de Kevin Bacon no suelen ser mucho más grandes que 6, es rarísimo. Acá puede pasar porque la red está reducida, porque si no, iba a tardar demasiado tiempo en cargar y en ejecutar BFS y no me servía para el ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos Scott Curry tiene, perdón, Curry Scott tiene el número de Bacon 3. O sea, el número de Bacon porque está a 3, porque empecé este recorrido desde Kevin Bacon, ¿sí? Eh, Tom Petty tiene también 3, y así podemos ver varios. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un reconstruir camino desde, perdón, hacia Robbie Williams, simplemente voy a hacer este código que hace de vuelta lo mismo que les marqué antes, es darlo vuelta. ¿Sí? Entonces, acá tenemos desde Kevin Bacon, podemos ir a Lawrence Fishburne, después a Robin Atkin Downs y después a Robin Williams. En este grafo que yo tenía definido. ¿Sí? Simplemente probablemente haya una película en la que ambos hayan actuado juntos, o sea, no creo que Robin Williams tenga el número de Bacon más grande que 2. Así que bueno, esto nada más para mostrarles que esto ejecuta y fin de la historia. No hay mucho más que no pueden ver si el resultado tiene mucho sentido o no, porque, bueno. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál es la complejidad de hacer todo esto? Y obviamente, ¿por qué no? Recordemos que tenemos dos variables, la cantidad de vértices y la cantidad de aristas. Lo estoy esperando, ¿eh? Mientras tanto...
Estoy esperando que alguien tire por lo menos fruta, ¿eh? Si no, voy a asumir que mi internet se cortó. O de P, o de B por E, o de B por E. Ok, vamos a trabajar con esa, O de B por E. O de B por E significa que por cada vértice veo todas las aristas del grafo. Todas las aristas del grafo. ¿Es cierto que yo para cada vértice veo todas las aristas del grafo? No, efectivamente. No, yo no veo todas las aristas, sino yo las que veo son mis aristas. O sea, para cada nodo veo sus aristas, sus adyacentes. Entonces, básicamente para el primer vértice yo voy a ver E1 aristas. Para el segundo voy a ver E2 aristas. Para el tercero voy a ver E3 aristas. Y así sucesivamente. En total, cuántas aristas voy a terminar viendo acá adentro? Viendo que todo esto es O de 1. Sí, además. Todo esto de acá es O de 1. Asignar cosas en un diccionario es O de 1, O de 1, O de 1. Encolar es O de 1. Ver si algo está en un conjunto, O de 1. ¿Sí? Yo no tengo n aristas. Yo acá tengo dos variables. Tengo B y E. Yo quiero saber cuántas aristas termino de ver en total. Yo veo todas las aristas por cada uno, o sea, porque yo para el vértice 1 veo las suyas, para el vértice 2 veo las suyas, para el vértice 3 veo las suyas, para el vértice 4 veo las suyas. Así, para todos. O sea, tengo que verlas todas. ¿Sí? Entonces, esto en total es E, dos veces E en el caso de un grafo no dirigido, E en el caso de un grafo dirigido, pero es lo mismo a nivel complejidad. ¿Sí? Voy a terminar viendo E veces. O sea, E cosas. En notación O no nos cambia el 2. ¿Sí? Básicamente es eso. O sea, yo voy a ver, para cada vértice, voy a ver todas las aristas en total, como mucho dos veces en el caso de no dirigido y el caso de dirigido una sola vez y ya está. ¿Sí? Entonces, vamos a decir primero, esto va a ser un primero, o sea que BFS es O de B más C. Ahora, ¿qué pasa? Esto es suponiendo que esto de acá no nos agrega más complejidad. ¿Sí? Muy importante. O sea que la complejidad está atada a cuántos adyacentes hay. ¿Cómo afecta la implementación de un grafo? Está en esta primitiva, porque es la única que usamos de grafo, básicamente. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cómo sea la implementación interna del grafo, obviamente esta primitiva va a cambiar su complejidad y nos va a cambiar la complejidad de esto. Entonces, si la implementación es con diccionarios, como estábamos viendo antes, esto es O de B más C. O sea, con lista de adyacencias implementado con diccionarios, O de B más C. Si fuera matriz de adyacencia, obtener los adyacentes es O de B. Entonces, por cada vértice, por más que, ok, yo itero y voy a ver nada más las E aristas, yo tengo que recorrer para cada vértice todos los demás para ver quiénes son los adyacentes. Entonces, esto va a terminar siendo O de B cuadrado. ¿Sí? Si es una matriz de adyacencia. Porque para cada vértice tengo que ver todos los demás para detectar quiénes son los adyacentes. Si fuera una matriz de incidencia, obtener los adyacentes ya habíamos visto que es O de E. ¿Sí? O de E. Entonces, esto sí sería O de B por E. Porque ahí sí es cierto que para cada vértice tendríamos que ver todas las aristas. Sí, pero bueno, no trabajamos con la matriz de incidencia, pero por lo menos se los menciono para que veamos, porque hay una implementación donde sí es cierto eso. Pero en el caso de matriz de adyacencia, esto va a ser O de B cuadrado. En el caso de listas de adyacencias, también me va a costar O de B encontrar en dónde está el vértice en particular. Entonces, en una implementación de lista de adyacencias también es O de B cuadrado. Listas con listas. ¿Sí? Entonces, la implementación obviamente eficiente es usando diccionarios, donde esto va a ser O de B más E. ¿Sí? Pues si alguien está queriendo decir algo, estoy escuchando ruidos.
Ok, bueno. Entonces, vamos a concluir que a menos que que se implemente de forma diferente el grafo, o sea, siempre asumimos que el grafo está implementado con un diccionario de cosas, ¿sí? Y entonces esto es O de B más C, salvo que se indique lo contrario. Bueno, ¿qué pasa si esto está implementado con una matriz de adyacencia? Entonces esto sería cuadrático. Entonces, ahora vamos a ver el código de DFS, ¿sí? Código de DFS vamos a necesitar que haya alguien que nos pase el visitado, padre y orden, ¿sí? Y es esto nada más. Y ya está. Listo. ¿Sí? Obviamente que va a tener una pequeña diferencia, donde simplemente me fijo, ok, para cada uno de los adyacentes, si este no fue visitado, lo marco como visitado, le digo que su padre es este, el mismo código que estaba acá, pero en vez de encolar, llamo recursivamente. ¿Sí? Y ya está. Entonces, dito. Entonces, si quisiera hacer yo el equivalente de BFS, pero con DFS tendría que hacer ok, lo llamo así, grafo origen, tendría que acá crear address con visitados y acá simplemente llamo address de origen y después hacemos DFS de grafo origen, orden visitados. Botón address y orden. Ya está. Y con esto nos queda, obviamente, tiene que haber una función que llame a la recursiva con todos los parámetros tal y cual. Ok, ahora el tema es, ahora voy a poner el ejemplo en el cual yo empiezo desde algún vértice, no me importa cuál, ¿sí? No me importa cuál empiezo. Pero quiero recorrer todo el grafo y si tiene más de una componente conexa, quiero que me recorra todos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es esto acá, recorrido de FS completo, lo llamé así nada más porque pintó, no es que tiene que tener este nombre. Donde hace lo mismo, crea el conjunto, todos los diccionarios, y donde, si no está visitado un determinado vértice, hace esta inicialización, la misma de acá, ¿sí? Hace la misma inicialización de acá, y llama recursivamente a este, pero solamente lo hace para los no visitados. Entonces, supongamos que en nuestro ejemplo anterior que teníamos a W y a Z por separado, llamaba para A, ¿sí? Entonces, llamamos, esto termina, y cuando volvemos, lo que va a hacer es, no se fijen, se fija en B larga, bueno, no importa, este ya está visitado. Se fija en C, en C, D, E, F. Cuando llega a W, como no va a estar visitado, acá va a entrar de vuelta y va a hacer otro recorrido de DFS. Este es DFS, podría ser BFS, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Esto acá con DFS. Entonces, acá podría ser recorrido DFS completo. Y acá no le paso ningún vértice porque no quiero que empiece por uno en particular, quiero que recorra todo el grafo. Y acá puedo hacer la reconstrucción de algún camino que empiece en alguien y termine en Robbie Williams, ¿sí? Y es lo mismo. Uy, ¿qué pasó? Ah, text 2, ¿qué le pasó a esto? DFS reciben.
no pasa por cambiarle el nombre. Y acá está, por ejemplo, tenemos, o sea, obviamente este camino es mucho más largo. Justo digo que es Kevin Bacon porque Kevin Bacon es el primero que aparece acá y los diccionarios en Python desde una de las últimas versiones, no recorren en el orden en que las cosas fueron insertadas. Entonces, tenemos Kevin Bacon, Champagne, después Lawrence Fishburne, etcétera, 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 Benicio del Toro por acá, y terminamos llegando a Robin Williams. Obviamente este camino es mucho más largo porque lo hizo por profundidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la complejidad de DFS? Ya sea completo o no completo, no debería cambiar en nada. Entonces, supongamos que hacemos este DFS de acá. ¿Cuál sería la complejidad? De vuelta, es un buen momento para tirar fruta. No está bueno tirar. Piensen que el parcelito no está tampoco tan lejos porque obviamente quedaron más pegados el parcelito 2 y 3 por haber movido el 2. Entonces, este es un buen momento para tirar fruta. Vamos al siempre fiable ODB por E, ODB. ¿Recuerden? Es muy difícil que esto no dependa de la cantidad de aristas, porque de alguna manera estamos viendo los adyacentes. La única forma de que no dependa de los adyacentes es que tenemos una matriz de adyacencia en la cual fijarnos los adyacentes ya de por sí es ver todos los vértices. ¿Sí? Entonces, efectivamente esto va a ser ODB más E, porque hace exactamente lo mismo que hace BFS, solamente que lo hace en otro orden. O sea, hace las operaciones, o sea, hace las mismas operaciones sobre todos los vértices, solamente que las hace en otro orden. Así que es ODB más E. Para todos los vértices se fija solamente sus adyacentes. ¿Sí? Y nada más sus adyacentes. No es que para todos los vértices ve todas las aristas. ¿Sí? Entonces, esto de vuelta es ODB, de vuelta esto, o sea, todo en total, toda la ejecución de DFS es ODB más E, siempre y cuando la implementación sea con listas de adyacencias implementadas con diccionarios, etc. E incluso, esta que es el recorrido de DFS completo, o sea, si tuviéramos más de, por ejemplo, una componente conexa o lo que fuere, si tuviéramos un grafo dirigido y queremos recorrerlo entero y no es suficiente, esto también es ODB más E, porque esto lo único que hace es asegurarse que pasemos por todos los vértices y etcétera, pero no pasamos nunca por un vértice más de una vez, ¿sí? Entonces, como nunca pasamos por más de una vez por cada vértice, esto es ODB, una sola vez, porque pasamos una sola vez, haciendo operaciones O de 1, más E. ¿Sí? Porque cada arista la vemos una o dos veces en el caso de un nodo dirigido. ¿Sí? Entonces, ambas cosas son algoritmos lineales, lo cual está bueno. Lineales en cantidad de vértices y cantidad de aristas. Entonces, como me queda un ratito, o sea, siempre tengo un ejercicio bajo la manga. Supongamos, tengo este código de acá, o, a ver, déjenme ver a ver los ejemplos que tengo. Reinas, fronteras, correlativas. No, esto no es lo que me interesa. No, esto no me interesa. Entonces, supongamos que tengo el caso de las fronteras. ¿Sí? El mismo grafo que hemos visto antes. Vamos a crear... Uy. No. Vamos a obtener cuáles son las componentes conexas. Vamos a solamente contar. Contar cuántas componentes conexas tiene un grafo. ¿Sí? Entonces, ejemplos, import fronteras. Entonces, lo que vamos a hacer es def
contar componentes conexas de un grafo. Y componentes conexas son básicamente todo un pedazo en el cual yo puedo, o sea, conectarme todos con todos. Esto es un grafo no dirigido. Un grafo dirigido no tiene sentido el concepto de componente conexa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría yo contar simplemente cuáles son, cuántas tengo, cuántas componentes conexas tengo? Quiero que me tiren alguna idea. Después yo sigo para adelante, pero por lo menos quiero darles 2 minutos para que piensen ustedes. Mientras tanto, mientras ustedes escriben eso, yo escribo las cosas necesarias. Int, fronteras, grafo, fronteras. ¿Sí? Elijo un nodo y recorro todos los conexos, sumo 1. Elijo otro nodo no visitado, exactamente. Como dice Lucas, vemos algún nodo, hacemos todo un recorrido, alguno, ¿sí? O sea, hacemos algún recorrido. Yo voy a hacer un DFS nada más porque se escriben un par de líneas de código nada más. Hago un recorrido, podría ser BFS, podría ser DFS, es lo mismo, porque solamente me interesa recorrer. Y me aseguro mantener los visitados. Y ya está. Me interesa saber, me interesa conseguir el diccionario de padres ese que vi antes. Es una pregunta sí o no. O sea, solamente hay 2 respuestas. No hay un tal vez. No, la respuesta es no. ¿Sí? No me interesa porque no me interesa reconstruir caminos. Tampoco me interesa el diccionario de orden porque no lo usa para nada. ¿Sí? Lo único que me interesa es ver si llego o no llego. Por eso, en realidad, resolver este problema es bastante sencillo. Lo que voy a hacer es visitados es igual a set for the in grafo, perdón, for the in grafo, if the not in visitados, vamos a hacer DFS del grafo desde el vértice B visitados. Y lo que vamos a hacer es contador es igual a 0 con, ahí lo agrando un poquito, ahí está, contador más igual 1 contador. Listo. Obviamente ahora tengo que codear la función DFS. Por eso es que no sirve de nada decir, listo, ya tengo implementado DFS. ¿Por qué? ¿Para qué queremos todo esto? O sea, cada DFS, o sea, yo les di el esquema general, pero después incluso hasta podemos querer hacer más cosas. Entonces no me sirve simplemente tener las cosas así. Entonces, pongámosle que le pongo acá ADB for in grafo.h visitados DFS de grafo W visitados. Y ya está. Es literalmente esto, escribí simplemente lo mismo, pero esto lo podría escribir acá para que me quede exactamente igual que antes. Y acá también, visitados.adb. Es exactamente lo mismo. Entonces, acá corro y me dice 1, porque obviamente yo solamente puse los países de Sudamérica, pero si yo, por ejemplo, voy a mi ejemplito de antes y, no sé, agrego España, Alemania, Francia, por poner un ejemplo, arista, Alemania, Alemania con Francia, ¿sí? Está listo. Acá me debería dar 2, porque tenemos, por un lado, los países de Sudamérica y por el otro, bueno, tengo 3 países de Europa, ¿sí? Y acá efectivamente me da 2, porque acá podemos ver, yo por ejemplo, print db acá, entra a este ciclo primero con Argentina y después entra al ciclo con Polonia, ¿sí?
Eh, Así que, bueno, nada más. Obviamente esto también es O de B más E, ¿sí? Pero es una forma muy sencilla para obtener, bueno, cuántas componentes conexas hay. Después va a haber algún ejercicio donde tengan que obtener cuáles son, cosas por el estilo. Así que, bueno, si no hay preguntas ni nada por el estilo, los dejo descansar hasta las 7 y, y arrancan con la práctica. Dejo un minuto, si no, corto con la grabación.